La guerra tiene tres objetivos fundamentales. El militar, en primer lugar, el económico, en segundo lugar, y el político, en tercer lugar. En la ubicación de los tres es irrelevante, porque todos ellos se subsumen en lo político. En lo militar, la guerra ha venido conformándose de distintas maneras. Ya las clásicas guerras de encuentro entre fuerzas armadas de un sector y de otro sector prácticamente han venido desapareciendo. Y se ha convertido el choque, la lucha, la batalla en múltiples formas, en microformas incluso, que van desde el saboteo, desde el terrorismo, desde la guarimba, desde cualquier hecho que signifique violencia, que signifique interferencia del funcionamiento normal de un país, de una región. Eso es parte de ese choque. O sea que lo militar ahora cobra una visión mucho más compleja. Por eso se llama guerra híbrida, guerra multiforme, guerra multimodal. Ese es un primer elemento a considerar. En lo económico, indiscutiblemente que el objetivo es, en principio, el estrangulamiento económico del adversario que está allí para que no sea capaz de sostener el funcionamiento de sus actividades vitales, y por otro lado, en una segunda etapa, la posibilidad de adueñarse de las riquezas que en ese territorio pudieran, o en esa región, pudieran estar presentes. En lo político, indiscutiblemente que está la necesidad o el objetivo, el fin último de lograr la imposición de un modelo, de un sistema, de un esquema de gestión, de control en una población, en una región, en un país, para de esa manera entonces sumirlo, doblegarlo a los intereses del vencedor. Nuestra revolución bolivariana quizás está viviendo los tiempos más complejos que en estos 20 años de revolución ha venido transitando, pues. Y recientemente asistíamos a un extraordinario evento de institucionalidad democrática, que fue el inicio del año judicial. Y en ese evento hubo 3 extraordinarios discursos. El primero del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el segundo del vicepresidente magistrado designado como orador de orden, y el tercero, el de nuestro compañero presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Y digo que fueron 3 discursos extraordinarios porque absolutamente ninguno tuvo desperdicio. Los dos primeros, profundizando en la filosofía y en la teoría, tanto del derecho como de la justicia, también profundizaron el tema de la libertad y esclavitud. Y dieron argumentos muy precisos, de mucho contenido teórico, filosófico y dogmático incluso, de la libertad, del derecho y de la justicia. Y el tercero, el del compañero Nicolás Maduro, pues, nos puso en auto desde el punto de vista de la legalidad, de la legitimidad y de los retos que tenemos que enfrentar la actual situación política que vive el país. Y allí fue muy firme el presidente, y allí asumió posiciones muy claras y llamó al pueblo a combatir esta guerra multiforme, este nuevo esquema de golpe de Estado que han querido imponernos, para nosotros abordarlo. Y un esquema de abordarlo que hemos decidido desde que la revolución es revolución, una revolución del amor, una revolución del trabajo, de la bondad, de eso que usted ve allí, de manos jóvenes, de hombres y mujeres venezolanos y venezolanas, de eso que usted ve allí, de galpones, de depósitos preventivos para la reparación de los equipos, de tecnología, con cerebro y corazón venezolano, que no me canso de decirlo. Eso que está ahí, que es lo que quieren destruir, eso nosotros lo enfrentamos como trabajando. Hoy, que es un día donde pudiera estar descansando cualquier persona normal, están estos jóvenes y estas jóvenes venezolanas y venezolanos trabajando, haciendo lo máximo de su esfuerzo para optimizar procesos. Esto es lo que se quiere destruir, parte de lo que se quiere destruir. Esto es lo que está en juego. Esto como elemento de un conjunto de cosas
que pretenden imponernos un modelo, imponernos una ideología, imponernos un esquema, controlarnos y luego robarse toda nuestra riqueza, toda nuestra riqueza. Y en ese sentido, pues, el presidente Maduro, en primer lugar, ha enfrentado esta guerra, esta lucha, por la vía de la constitucionalidad, por la vía del fortalecimiento de la institucionalidad del país, que es lo que priva en toda nación civilizada. Un ejemplo de ello es esto que el Consejo Nacional Electoral, que usted lo puede buscar en cualquier página, yo no sé si podemos acercar aquí esta lámina, donde este mismo Consejo Nacional Electoral, estos mismos equipos con las mismas máquinas y los mismos electores, designó y adjudicó como diputado por el Estado Vargas al señor o al joven Juan Guaidó, quien obtuvo alrededor de 97.400 y tantos votos, es decir, un porcentaje del 26%. Este mismo equipo, yo no sé si me prestan los lentes acá, eligió en una contienda entre varios candidatos, de las cuales destacaron estos dos candidatos, eligió al ciudadano Nicolás Maduro Moros con 6.298.000 y tantos votos para un porcentaje de 67.8%. Este es el primer elemento que debemos arguir o argumentar. ¿Quién es más legítimo que el otro? ¿Por qué tú eres más legítimo que yo? Si no fuiste capaz de movilizar ni siquiera el 30% de la población electoral de tu circuito y sin embargo el otro movilizó el 67% de la población electoral de todo el país. Hay un elemento de legalidad y de legitimidad. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que esgrime el compañero presidente Nicolás Maduro es el derecho internacional público y privado, las relaciones internacionales, el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de respeto a la soberanía y el principio de la convivencia armónica entre los estados, entre los países. Es decir, lo que se inició por allá en el siglo XVII, después del Tratado de Westfalia, cuando insurge el Estado-Nación como institución, bueno, y que se ha venido mejorando y modernizando en sus distintas figuras de estados-naciones, de regiones, de instituciones supranacionales que de alguna forma armonizan las relaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, en el caso del continente la Organización de Estados Americanos, como en el caso de Centroamérica el Sistema Integral de Centroamérica, como el caso de la UNASUR, creada por nuestro comandante Chávez y los presidentes Lula y Kirchner, como el caso de la CELAP, que agrupa por primera vez en una sola institucionalidad a los países del Caribe y de América Latina. Es decir, hay una institucionalidad mundial que todos los países del planeta han respetado, como existe la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, como existe el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son organismos supranacionales que todos hemos admitido, creamos en ellos o no, su existencia. Y hemos aceptado de alguna manera sus normas, sus reglas, pero muy especialmente la de la Organización de las Naciones Unidas, creada a mediados del siglo pasado, del siglo XX, después del acuerdo de Bretton Woods. Entonces, ¿a qué apelamos nosotros, ciudadanos civilizados de Venezuela? A la institucionalidad nacional y a la institucionalidad internacional. Y esa institucionalidad nacional e internacional ha venido prevaleciendo en el conflicto. Ha venido prevaleciendo porque hay una conciencia política, hay una conciencia ciudadana, hay una conciencia global de que es vital para la preservación de la paz en el planeta y para la preservación del planeta como tal, la paz y el entendimiento entre los pueblos. Que se respete la autodeterminación de los pueblos y que se respete la soberanía. La soberanía. En ese sentido, ya vimos algunos resultados interesantes que nos alientan y que nos dicen ese es el camino correcto. En primer lugar, el reconocimiento tácito, taxativo, por parte del enemigo, léase el gobierno
del señor Donald Trump el reconocimiento taxativo de la legitimidad del presidente Maduro cuando acató de manera inmediata la orden de desalojo de su cuerpo diplomático de nuestro país. Y el viernes pasado, en horas de la mañana, salieron de manera segura y tranquila, escoltados, se les resguardó la integridad física, tanto de las personas como de los bienes, para que fueran a sus países. Eso es un reconocimiento taxativo de la legitimidad, de la legalidad del presidente Nicolás Maduro. E igualmente nosotros de inmediato procedimos también a movilizar porque fuimos quienes tomamos la iniciativa de la ruptura de las relaciones diplomáticas y políticas con ese gobierno hostil a la soberanía y a la integridad de nuestro pueblo. Es decir, hay un primer avance. Un segundo avance importante es el resultado de la votación de la Organización de Estados Americanos, que es una institución hostil a Venezuela, que es una organización a la cual nosotros decidimos de manera unilateral retirarnos porque estamos conscientes de lo viciado que están sus decisiones. Y allí donde se suponía que nos iban a dar una paliza, nos iban a hacer una callapa, salieron con las tablas en la cabeza, porque no fue aprobado, como es la norma en estas instituciones, el cuestionamiento de la legitimidad del compañero presidente Nicolás Maduro. A pesar de la inmoralidad de no permitir el ingreso de nuestro embajador, una funcionaria venezolana con mucho corazón, con mucho coraje, con mucha conciencia, fue y le restregó, me disculpan la expresión prosaica, le restregó en la cara al señor secretario de Estado norteamericano la tremenda locura, la tremenda ridiculez y la tremenda irresponsabilidad que estaban cometiendo contra nuestro país. De esta manera dimos una señal importante. Ahora vamos a ir a la Organización de las Naciones Unidas, que es el espacio por naturaleza de las decisiones de todos los países del mundo donde se dirimen estos conflictos que ya implica la participación de varios estados. Y allí están planteando la posibilidad de que el caso de Venezuela vaya al Consejo de Seguridad. Es una batalla que tenemos que librar, conscientes como estamos de que Estados Unidos no irrespeta absolutamente ninguna, no respeta a ninguna de estas instituciones, y que tenemos en presencia al mando del adversario a un ser irracional, megalómano, misógino, que tiene cualquier cantidad de locura y que es un empresario de esos caníbales capaces de devorarse lo que sea, y con toda seguridad habrá un negocio importante detrás de este conflicto que quiere generar con Venezuela, que él va a transar, como ha venido haciendo con el resto de los países, para alcanzar un lucro, lograr un lucro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material, físico, financiero. Es importante destacar dos documentales que nos llaman la atención, El primero de ellos, La masacre del estadio, que relata la forma cruel y violenta como el imperio norteamericano asesinó a miles de jóvenes en el estadio de Chile. Y de esos miles de jóvenes, uno muy destacado de ellos, el cantautor Víctor Jara, fundador y miembro del grupo Inti Illimani, quien apoyó al presidente Salvador Allende en su campaña y durante su gobierno, el primer presidente marxista que gana de manera democrática una elección en un país determinado. Y en ese gobierno, Henry Kissinger le mandaba una carta a Richard Nixon, quien en ese entonces estaba de presidente de los Estados Unidos, que no se podía permitir que un presidente comunista, porque ellos han hecho de la palabra comunismo un pecado, pueda mostrar una forma de vida distinta y mejor al mundo en las narices del capitalismo. Y por eso autorizaron a la CIA para que derrocara a Allende. Esa película, ese documental es interesante buscarlo, está en Netflix. Y el otro documental, que es La Gran Apuesta, muestra la perversión del modelo capitalista financiero
que es al cual obedece el presidente Trump, de cómo destrozaron la vida de más de 6 millones de norteamericanos cuando le arrebataron de manera fraudulenta sus hogares. Bien interesante ver esos dos documentales. En esos documentales hay elementos importantes que nos pueden guiar en la batalla, que nos pueden llevar a formas de lucha importantes y que quieren, con esas acciones que están tomando, impedir el avance, ese balance extraordinario que hizo el magistrado vicepresidente del TSJ, que venía alcanzando la revolución bolivariana, que legítimamente lideraba el comandante Hugo Chávez y que ahora legítimamente lidera el compañero Maduro, los avances en materia social y bueno, lo que esperamos lograr también desde el punto de vista económico, como esta experiencia que estamos viendo aquí de alta tecnología, de alta eficiencia, quieren evitar que esto pase en socialismo. Y ahí el gran reto. Todos los pasos que demos en estos días y en estos tiempos por venir tienen que ser pasos cautelosos, pasos decididos, pasos audaces, con mucho coraje, con mucha conciencia y con mucho corazón, porque en esta vida ningún gobierno será capaz de detener nuestra revolución, cultivando patria.